Ginés, gracias por recibirme en tu casa. No, cuando quieras. Esta es tu casa también, cuando quieras. Permiso. Adelante. Primero que todo, sí, tanto tiempo. ¿Cuántos años hace? Añitos, ¿verdad? Por lo menos unos 15. Por lo menos unos 15 años. Mínimo 15 años, sí. Y vos estás igualita, ¿Te parece? por supuesto. Bueno, La misma Ginés, nada más que más famosa. Sí, ¿te parece? Bueno, Totalmente. que venga todo lo bueno, entonces, que venga. Y esta belleza también, qué bendición. ¿Verdad? Es una casa con mucho amor, hecha con muchísimo amor, pensada en cada detalle con mucho amor. ¿Esta casa la diseñaste vos sola o cómo empezó el proyecto? Esta casa es un diseño con Gerard. De hecho, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí y que de fondo se pueda ver tanto verde y tanta naturaleza es una idea de él. Y que además se puede unir con una terraza y con la cochera, era porque él quería que esta casa fuera centro de eventos y que estuviera siempre llena de gente. Así que así lo hemos hecho. Y ha venido gente. Sí, aquí se convierte a veces en sala de eventos sociales, ¿verdad? Celebramos cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones y la verdad es que aquí ya me he ido armando hasta de sillitas y todo para no tener que depender. Y es una casa que se llena de mucha gente. De hecho, sobre todo con mi hijo, invita mucho a los chiquillos aquí de los vecinos y aquí pasa. Y eso yo creo que también habla de la buena vibra que tiene esta casa. Así es. Y, y lo entienden todos en la familia, todos tus hijos lo saben. Sí. Esta es la casa que mami y papi diseñaron para nosotros. Así lo tiene, lo que pasa es que creo que hay cosas que se terminan de aclarar con el tiempo, ¿verdad? Cuando uno es niño tiene como una perspectiva tal vez más material de las cosas. Con el tiempo uno empieza a ver de que lo que tenemos hoy es producto también del pasado, Así que hay que agradecer. Así es. ¿Entiendes? Un pasado que es largo. Vos, eh, y tu historia con Gerardo eh, datan desde la universidad. Incluso antes. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros crecimos en el mismo barrio. Entonces, de hecho, yo primero soy muy amiga de los hermanos de Gerard que eran más contemporáneos a mí, Angélica y Fabián, que es un año de diferencia. Empieza toda la historia del coro de la iglesia, ahí yo conozco a Gerard, primero de vista, yo decía, ese es el hermano de ellos, pero son 6 años de diferencia. Entonces, claro, digamos, tal vez cuando uno está en la escuela ya le estaban en el colegio, y yo llego a la universidad, al cole, y él ya está en la universidad, entonces no había como mucha cercanía. Sí. Hasta que nos une el coro, yo estoy en último año del colegio, él ya es universitario, yo entro a la carrera de periodismo de la UCR y de ahí se ofrece a brindarme ayuda. Así es el chisme, así comenzó todo. Porque todavía me acuerdo verte en Canal 15. No, ¿en serio? Por supuesto. Música por Inclusión, una super escuela también. Ahí me acuerdo que hiciste tus primeros pasos y se dio a conocer ese ángel que tenés frente a la cámara. Y después coinciden en el 7. Pero ve las cosas de la vida. De verdad que yo sigo diciendo que son diosidencias. Ya para ese entonces, cuando ya estoy terminando la carrera de periodismo y tengo que hacer la práctica profesional, yo decía, ¿cómo me lo voy a ir a meter a la finca de él? No, voy a pedir mejor en Repetel si me dan chance. Yo me había organizado para pedir la práctica cuando ya solamente me quedara como 1 o 2 cursos, o sea, dedicarle bastante tiempo a la práctica porque mi objetivo era que donde hiciera la práctica me contratara. Y fíjate que en Repretel me dijeron, si quiere, pero solamente los fines de semana. Y yo, no puede ser. Y yo sí estaba muy clara que quería o televisión o quería revista. Yo quería algo un poco con más libertad creativa. Y entonces se lo cuento a Gerard y me dice, déjame preguntarle a una Clara.
porque yo no sé, yo creo que la novia de Dani González hace poco pidió y le dijeron que no, y sin expectativas, y yo bueno, y sin expectativas. Curiosamente también, doña Pilar había visto mi trabajo en unos documentales de la UNED, Correcto. entonces no era como un rostro desconocido, No. ¿verdad? Y era algo que habías hecho pues unos años atrás, un poco más como para quemar fiebre, y así fue como llegué. El resto de la historia yo sí me la sé porque obviamente estaba ahí. Pero ¿cuál fue el momento tal vez más agradable de ese tiempo tuyo conviviendo con quien en el futuro iba a ser tu esposo, siendo tu novio, trabajando Mi juntos, compañero de trabajo. compañero de trabajo, verlo a diario? ¿Cómo manejar eso? Sobre todo al inicio, Gerard era un maestro, Mm. era un gran maestro, es decir, además de ser un excelente novio, compañero, amigo, porque me reía mucho con él, hablábamos mucho, yo creo que al final eso fue lo que me convenció, porque yo no fue fácil, no fue fácil, fue casi un año de conquista, ¿verdad? Y yo decía, es que yo no quiero como tener nada formal en este momento. Al final ya, sí, formalizamos la relación, fue a pedirle hasta la mano a mi mamá y todo, imagínense. No, Wow. la mano no, la entrada, La entrada, la sí, entrada, es en cierto. ese momento era la entrada. Eh, pero en esa dinámica, y uno empezando, necesita mucho consejo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo decirle, Gerard, es que no ve esa entrevista, ese señor como me habló y se la enseño y me dice, arranque con eso. Está buenísimo lo que le habla, porque era un señor que explicaba, dice, y yo me ponía así, porque era un fumador y me ponía así, y era como muy impactante. Y eso que uno dice, ¿lo pongo o no lo pongo? Y él me decía, claro, eso es televisión, dele. Entonces, ese tipo de apoyo fue muy importante. De igual forma, cuando aparece la opción de pasarme a Buen Día, pero a una sección comercial. Y entonces le digo yo a Gira, no es que me dice Edgar que hay una oportunidad para mí, pero es para la parte comercial, para colaborar ahí con los publireportajes. Me dice, dele, no lo piense, dele. Es oportunidad también para que vean que usted puede hacer ese trabajo y luzca. Y yo, ok, Sí, porque después hasta compañeros fuimos ¿te acordás? de la edición de la mañana, madrugadores, por varios años. Muchos años. Y es vacilón, yo no sé si te ha llegado el chisme, pero a veces yo hago una charla del síndrome de la impostora ¿Ah, sí? y te menciono. No puede ser. Sí. Yo te menciono porque fue una gran oportunidad que yo creo que ni yo creía que hubiera llegado a mi vida. Porque además, quien había estado en ese campo era Wendy, era toda una institución en ese momento como presentadora, iba a seguir yo. Y son esos filazos que uno mismo se hace. Entonces yo cuento en mi charla que hubo un momento en el que, como yo me trababa tanto, entonces una mañana que vos me dijiste, hoy no nos vamos a equivocar. Y me chocaste así, ¿verdad? Hoy va a ser el día en que no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. Y nada más, entrando, vos arrancaste diciendo, muy buenos días, bienvenidos a Telenoticias. Y yo, muy buenos días, bueno, los titulares. Hasta ahí llegó el compromiso. Y yo solamente recuerdo tu cara como de, mañana lo intentamos, mañana será otro día. Entonces, yo le cuento a la gente que a veces uno no habla de esos errores o de esos primeros tropiezos, y yo los comparto porque yo creo que es lo que más me ha ayudado a mí a crecer. Y si me ha ayudado a mí, pues no le va a servir también a otras personas. Todos arrancamos a veces así, con un tropiezo. No todo llega iluminado y con el camino de rosas alrededor. Hay que ir aprendiendo, y esos los golpes son los que te van formando. Pero te ganaste el espacio, llenaste la silla, sobrepasaste las expectativas Sí, te merece. y creo que llegaste a ser un símbolo, al igual que lo fue en su época Wendy Cruz, eh, siendo Ginés, sin sustituir a nadie, simplemente siendo vos. Y recuerdo perfectamente que la química después fluyó Así es. Fue una em, etapa hermosa. y fue una etapa hermosa. Fue una etapa hermosa. Yo creo que fuimos privilegiados. Em,
no solamente por la dinámica de un equipo de trabajo linda, incluso una competencia sana en los reportajes, ¿verdad? De yo decir, uy, ese reportaje de Freddy, voy a verlo porque cuando, por ejemplo, el huracán Katrina, que estuviste ahí, yo recuerdo ver una cámara tuya, un 360, que yo dije, ¿qué es esto, verdad? Entonces, era una competencia para aprender, para decir, quiero admirar a mis compañeros para también aprender a hacer como eso. Entonces, fue una etapa de oro, Mm. yo diría, la que experimentamos, y además con una mentora como doña Pilar, pues, Sí. en ese momento, que si te regañaba, te regañaba con todo, pero que era para sacar tu mejor versión. Pero nunca sola voz, siempre era muy ejecutiva para hacer las cosas. Exactamente. Uf. Siempre lo fue. Ginés, y a través de todo este tiempo, ¿por qué estás en Repretel y no volviste a esa casa que fue tu casa? Sí, y yo considero que sigue siendo una familia para mí. De hecho, a mí me encanta cuando hay transmisiones en que coincidimos. Veo personas con las que trabajé y siempre es tan agradable. Incluso, por ejemplo, a veces que hago alguna transmisión con De Boca en Boca que me invitan y, por ejemplo, uno como Tuquito está ahí atrás y entonces aprovecha antes y nos saludamos. Es un lugar hermoso. Yo creo que las cosas se dieron de una forma muy orgánica. Hubo un momento en el que yo sentía que ya las madrugadas estaban siendo más pesadas, no solamente por la madrugada, sino em, el tema del rating se volvió también un peso Horrible, sí. muy grande, el tener que vivir en función de números Sí. y no porque lo que estabas haciendo tuviera sentido o tuviera un compromiso, no pude lidiar O el con eso. impacto social que generaba. Entonces, yo dije, necesito respirar otros aires, necesito probar otras cosas. Salí a la parte institucional, Sí. corporativa, aprendí muchísimo, pero también me di cuenta que no era para mí administrar, hacer presupuestos, aprendí montones, pero yo dije, yo no puedo vivir solamente de esto, yo necesito hacer, necesito ejecutar". En ese momento aparece una opción, de hecho, te voy a decir así francamente cómo fue. Yo veo en la noticia que Nati Monge va a renunciar a Las Historias. Y Las Historias es un programa que desde que yo era estudiante, yo dije, qué lindo que es, me encanta su visión regional de las comunidades, de la gente. Y literalmente lo que hice fue llamar y decir, perdón, yo quisiera que me tomen en cuenta. ¿Cómo se hace? Entonces ahí ya me contactaron con Frederick y fui a hacer un casting y fui a pulsearla igual que todos los demás. Sí, no era porque ya venía con experiencia y iba a pasar. No, a mí me probaron, me pusieron a prueba. Bueno, y ya tenés años de estar ahí. Sí, ya tengo 5 años. Y la verdad es que llegó en un momento de mi vida en donde yo necesitaba llenarme de cosas buenas. Para mí, Las Historias no es solamente un programa, para mí era una catarsis, era una terapia. Y además, a la par de Luzania, que se convirtió en una gran amiga que había pasado por un cáncer, que había vencido un cáncer, que además estaba llevando otras luchas también de salud, se convirtió también en una asesora de cómo poder acompañar a Jera en esta situación. Entonces, fue todo tan calculado, fue un regalo de la vida, un regalo de Dios, poder estar ahí, ver personas en sus historias compartiendo, si se puede, vamos para adelante. Era la medicina que yo necesitaba en ese momento Ujú. para poder sostener también lo que estaba pasando en mi vida personal. Pero no cierras las puertas a un eventual cambio. Pues yo creo que todo puede pasar, te soy sincera, ahorita estoy pues muy contenta en Repretel, me han dado muchas oportunidades que, por ejemplo, siempre aspiré como un Festival de la Luz, ahí me las dieron, entonces yo estoy muy agradecida con el trato, con la compañía, pero aún así el cariño que yo tengo por el 7 sigue muchísimo. Sí, uno nunca lo olvida, a pesar de que algunas personas internamente sienten que el hecho de que uno haya dejado
Teletica es como ponerle una cruz al nombre y algunas personas sienten que uno, no sé, cometió un error capital, y hasta el día de hoy a veces casi que ni te hablan porque sienten que este fue el que se fue y eso es una cultura un poco, me parece, antigua. Ya estamos en otras épocas completa y absolutamente. Yo lo que sí te puedo decir es que yo estoy en una época en donde disfruto la televisión y quiero seguir disfrutando de la televisión. Ya un esquema en donde yo tenga que dar mi vida por la televisión en un horario que te consuma, porque vos te acordás, ¿verdad? Nosotros sabíamos a qué horas entrábamos, No sabemos a la hora que es. 4:30, pero podíamos perfectamente estar saliendo a las 6 de la tarde de ahí, y si pasaba algo desde la casa, incluso seguir coordinando. Ese precio yo ya no lo volveré a pagar. Yo sé que hay vida más allá de una pantalla de televisión, sé que puedo también eh, disfrutar de mis hijos, de mi casa, de mi vida de otra forma. ¿Y eso también crees que indirectamente o directamente te lo hizo ver Gerardo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que nos cuesta mucho ver que la vida es un ratito, Mm, que la vida pasa, que lo que damos por sentado va a pasar. mm, A veces, Freddy, incluso la misma televisión, ¿verdad? Y creo que pasa en todos los oficios. Empezamos a ser muy mecánicos, muy rutinarios, y vamos perdiendo el objetivo. Creo que cuando vos y yo elegimos la carrera de periodismo y nos sentimos convencidos de que esto era también un servicio social, lo hicimos pensando en darle voz a otras personas, en evidenciar situaciones, pero de pronto nos convertimos en una maquila para servir al número sí, y a ser juzgados por un número. sí. Yo creo que eso no puede volver a pasar, o por lo menos yo no quiero volverlo a vivir. Entonces, en la medida en que yo disfrute, yo sé que las cosas van bien, y es casi que una de las enseñanzas de la vida. Si usted disfruta lo que hace, la gente también va a disfrutarla. Inés, ¿qué le respondes vos a las personas que en algún momento criticaron el que Gerardo y vos hicieran tan público el proceso que él vivió? De su enfermedad. Sí. Ojalá existiera un manual de cómo llevar estas cosas, pero al final de cuentas, creo que cada uno en sus zapatos y en su vida sabe lo que necesita también compartir y guardarse para llevar un proceso. Y lo que te puedo decir es que compartir cada historia y cada mensaje a Gerard lo hizo inmensamente feliz. Una de sus palabras dentro de este proceso que se fue haciendo cada vez más largo y con más malas noticias, era que él decía, si al final no logramos vencer este tumor, yo lo que quiero es que quede un legado para otras personas, para la ciencia, para la parte espiritual, para lo que sea. Y yo creo que al final él cumplió su propósito. Era un motivador. Era un motivador. Y hay personas que todavía lo siguen recordando con su vaso medio lleno en lugar de medio vacío. El decir con un ojo, puedo ver a mis hijos, con un ojo puedo disfrutar la orquídea de mi mamá. Él enseñó, él compartió y regaló una visión diferente de cómo se afrontan las adversidades. Si yo no honro ese legado, mala esposa sería y mala pupila de él sería también. Así que es también lo que yo quiero hacer de mi vida. Yo quiero seguir siendo positiva, quiero seguir compartiendo ese vaso medio lleno con las demás personas que me enseñó Gerard. Y todavía no se me quita de la mente, y eso demuestra justamente ese legado y ese propósito de ustedes de dar a conocer el proceso tan duro que viven muchas familias con diferentes tipos de cánceres. El día en que él llega a la casa
creo que de su mamá, y los chiquillos lo sorprenden Sí. y los abraza y disfrutan Sin en saber que era su última vez. la última vez. Y él estaba rebosante. Son eventos que es que si hubiera habido como algo planeado, te diría, pero simplemente fueron fluyendo. Por eso yo digo, aquí estaba la mano de Dios presente, porque em, había mucho cansancio. Yo sé que él estaba ya muy cansado. Em, Había mucha incertidumbre y yo por otro lado estaba vuelta loca porque no entendía lo que estaba pasando. Y yo seguía luchando para que lo atendieran en Estados Unidos y adelantar la cita porque ya la única esperanza era un ensayo clínico. Y está en octubre y justo en ese proceso es cuando Gerard fallece. Entonces yo no lograba entender. Pobrecito Gerard, tuvo una esposa loca. Pues una esposa loca que no lograba tal vez ver muchas señales. Si Yo creo que si él viera la mujer en la que me convertí ahora, podría decir que todo valió la pena, porque yo estaba muy desconcentrada, Freddy, yo ahora entiendo que tenía el pecado de la soberbia. Yo creía que yo, con mis fuerzas y con mis ganas, podía solucionar todo, todo lo de la casa giraba en mis hombros y la enfermedad de Gerard yo también lo iba a sacar. Así que al final creo que de alguna forma Dios también lo usó a él para decir, hey, déjeme a mí hacer las cosas, déjeme a mí que todo fluya, cédame el control a mí. Y, y bueno, seguimos recordando a Jera. Yo hubiera deseado otro final, pero no dejo de ver cómo a partir de una partida tan dolorosa se ha reconstruido una vida muy hermosa. Y yo también tengo que agradecer por eso. Al final es un legado, con lo que pasó, es un legado hermoso, donde veo también la misericordia y la gracia de Dios. Y yo lo que veo es a una mujer de las más fuertes que he conocido en mi vida. Wow. Yo creo que hay veces, Freddy, que uno ni siquiera se tiene que proponer ser fuerte. Es que no te queda otro camino. Es, es, es lo único, es lo único. Y, y con un propósito muy claro, ¿verdad? Yo siempre le dije a Dios, yo necesito que usted se encargue. Ese fue mi pacto. Yo le dije, yo necesito que usted se encargue porque ahora tengo 2 criaturitas que sacar adelante. Así que aquí hacemos yunta, porque no entiendo lo que pasó y no entiendo por qué usted lo quería así. Pero ahora hacemos yunta porque yo necesito que mis hijos tengan el papá amoroso que tuvieron aquí en la tierra, pero con vos. Y todo ha sido bien, todo ha salido muy bien. No ha sido perfecto, pero ha salido bien. Mm, es inevitable ponerse un poco emotivo, Sí. especialmente cuando uno los conoció por tantos años. Yo te voy a contar una anécdota y con esto cierro, porque creo que ya no puedo seguir con las entrevistas. Este, la primera persona que me saludó y se acercó a mí cuando yo llegué a Canal 7, me senté en aquella sala de redacción, aquellos cubículos azules, Ajá. fue Gerardo. Y se acercó cuando a mí nadie me hablaba, nadie sabía quién era yo, que está haciendo este maje aquí. Y se acercó y me dijo, ¿verdad que vos venís del 6? Yo te vi en el 6. Y yo le dije, sí, 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 yo vengo para Buen Día. Y me acuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, qué buena contratación, qué dicha. Me alegra montones que estés aquí. Wow. Ese era Gerardo. Ese era él. Mira, después de que Gerard falleció, el día de la vela, bueno, fueron varios días de vela por las circunstancias de Semana Santa,
apareció mucha gente. Por ejemplo, una señora que decía, es que él llegaba de vez en cuando a la semana, me compraba un cono y se sentaba conmigo en el parque de Heredia a conversar. Y era una señora que se veía una señora de calle. Sí. Y son cosas que uno jamás conoció. Gerard no era perfecto, pero era un gran ser humano. Sí. Era un gran ser humano que nos dejó una lección de sencillez. Él no ocupaba mucho para ser feliz. Es cierto. Y sobre todo una bondad infinita. Y ese tesoro, además de decir, hey, con todo y todo, sigan adelante. ¿Cómo no repetir? ¿Cómo no repetir? Gracias, Ginés. Gracias a vos.